Martes de la tercera semana de Pascua, ciclo A. Liturgia de la Palabra. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor, y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo, respondemos: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza, y tu misericordia llenará de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta aquí el Evangelio del martes, tercera semana de Pascua, ciclo A. Hoy es la memoria opcional de San Pedro Chanel y también la memoria opcional de San Luis María de Montfort. Habiendo escuchado la palabra, la reflexionamos. Esta es propiamente la reflexión, la proclamación ya la hemos tenido. En este texto de los Hechos de los Apóstoles, libro que leemos en el tiempo pascual, Esteban sigue hablando y lo hace con toda claridad. Les dice a los del Sanedrín, que son como los del Senado según hoy está organizado nuestro Estado. Pienso que es muy parecido, al menos en América Latina, pues a esta clase de personas es a quienes les dice directamente: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos. Palabras que hay que repetir también en nuestro tiempo a quienes cumplen funciones similares por su oficio. Tenemos que hacerles rechinar los dientes, así se enfurezcan, porque como Esteban, nosotros, hombres y mujeres de fe, decimos la verdad. Así somos verdaderamente libres. Quienes administran el poder o la justicia o las leyes
han de prestar atención al Espíritu Santo o a Dios mismo mediante su propia conciencia, mediante su corazón, mediante la ley natural y mediante el mensaje de la Iglesia. Como humildes siervos, digamos hoy: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Así nos enseña a decir el Salmo 30. Esta expresión hecha oración y repetida continuamente nos hará escuchar a Dios, al Espíritu Santo, a nuestra propia conciencia, a nuestro corazón, y nos permite entender también el mensaje de la Iglesia. En el Santo Evangelio, según San Juan capítulo 6, nos permite encontrar una pregunta: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creer? Refiriéndose a Jesús, esa pregunta se la hacen a Jesús. ¿Cuáles son tus obras? El preguntar permite seguir un proceso de aprendizaje y una búsqueda de la verdad, que sería lo de esperar. También permite descubrir las intenciones de quien pregunta, y se revela mediante el preguntar su propio ser, su ser interior, que puede ser su verdadero deseo de saber o su maldad y su ignorancia atrevida. Jesús aclara el verdadero sentido de la historia, del hombre y de todo acontecimiento. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre. Ellos habían visto a Moisés, pero no lograban ver a Dios, a quien Moisés señalaba y obedecía. Es la vista anclada a la tierra de donde estamos acostumbrados a permanecer. Falta el despegue que es posible por nuestra mente, nuestro corazón y por la fe, por nuestro espíritu. El hombre no está ordenado solo a pertenecer en modo definitivo al mundo, sino a Dios, al cielo y a la vida eterna. Que esta palabra escuchada con fe y piedad nos eleve a Dios, a quien le pertenecemos en últimas. Así sea. Amén. Compendio Catecismo de la Iglesia Católica, United States Conference of Catholic Bishops. Primera parte, la profesión de la fe. Primera sección, creo, creemos. Descripción de una imagen con la que comienza esta parte. Esta miniatura presenta el ciclo completo de los 6 días de la creación. Estamos hablando de la fotografía que trae este libro del compendio. Esta miniatura presenta el ciclo completo de los 6 días de la creación hasta la tentación de los primeros padres, Génesis 1:3. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar grande y de amplios brazos, y en él el hervidero innumerable de animales grandes y pequeños. Por allí circulan los navíos y Leviatán que tú formaste para jugar con él. Todos ellos de ti están esperando que les des la comida a su tiempo. Tú se lo das y ellos lo toman, abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice alma mía al Señor. Salmo 104, 24, 28. La Iglesia en la vigilia pascual alaba al Señor por la obra aún más admirable de la redención de la humanidad y del cosmos. Dios Todopoderoso y Eterno, admirable siempre en tus obras, que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo en la plenitud de los tiempos, por Jesucristo nuestro Señor. Primera pregunta de la primera parte, la profesión de la fe. Primera sección, creo, creemos. Primera pregunta: ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada,
En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. Capítulo 1. El hombre es capaz de Dios. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. San Agustín. Segundo, ¿por qué late en el hombre el deseo de Dios? Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre por naturaleza y vocación es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. Tercero, ¿cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? A partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el hombre con la sola razón puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. Cuarto, ¿basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios? Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación, no sólo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y morales que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Quinto, ¿cómo se puede hablar de Dios? Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios. Aquí en esta quinta pregunta se relacionan los numerales del Catecismo General del 39 al 43 y del 48 al 49. Capítulo 2. Dios va al encuentro del hombre. La revelación de Dios. Sexta pregunta. ¿Qué revela Dios al hombre? Numerales del Catecismo del 50 al 53 y del 68 al 69. Sexto. ¿Qué revela Dios al hombre? Dios en su bondad y sabiduría se revela al hombre por medio de acontecimientos y palabras. Se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que Él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres mediante la gracia del Espíritu Santo para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Séptimo, ¿cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Catecismo General 54 al 58 y del 70 al 71. Séptimo, ¿cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Desde el principio Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes. Octavo, ¿cuáles son las sucesivas etapas de la revelación de Dios?
Dios acogió a Abraham llamándolo a abandonar su tierra para hacer de él el padre de una multitud de naciones, Génesis 17:5, y prometiéndole bendecir en él a todas las naciones de la tierra, Génesis 12:3. Los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de Egipto, establece con él alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la estirpe del rey David, nacerá el Mesías Jesús. 9. ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios? La plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que Él mismo llevó a cabo en su Verbo encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. En cuanto Hijo unigénito de Dios hecho hombre, Él es la palabra perfecta y definitiva del Padre. Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido plenamente, aunque la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. San Juan de la Cruz. 10. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar por tanto aquellas revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. La transmisión de la divina revelación. 11. ¿Por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 de Timoteo 2:4, es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según su propio mandato, id y haced discípulos de todos los pueblos, Mateo 28:19. Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica. 12. ¿Qué es la tradición apostólica? Catecismo General, numerales del 75 al 79, el 83 y luego el 96 y luego el 98. La tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los cimientos del cristianismo, por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos, todo lo que había recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. 13. ¿De qué modo se realiza la tradición apostólica? Numeral 76 del Catecismo General. La tradición apostólica se realiza de dos modos: con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. 14. ¿Qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura? Catecismo General, numerales del 80 al 82 y el 97. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. En efecto, ambas hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo y surgen de la misma fuente divina, constituyen un solo sagrado depósito de la fe,
del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. 15. ¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe? Numerales del Catecismo General 84, 91, 94 y 99. El depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia. Todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la Iglesia, acoge la revelación divina, la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida. 16. ¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? Numerales del Catecismo General del 85 al 90 y el número 100. La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y a los obispos en comunión con él. Al magisterio, el cual en el servicio de la palabra de Dios goza del carisma cierto de la verdad, compete también definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación. 17. ¿Qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio? Numeral del Catecismo General 95. Escritura, tradición y magisterio están tan estrechamente unidos entre sí que ninguno de ellos existe sin los otros. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente cada uno a su modo a la salvación de los hombres. La Sagrada Escritura. 18. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Catecismo General, numerales del 105 al 108 y del 135 al 136. Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el Verbo encarnado y vivo. San Bernardo de Claraval. 19. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura? Numerales de Catecismo General del 109 al 119 y 137. La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia según 3 criterios. Primero, atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Segundo, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Tercero, respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe. 20. ¿Qué es el canon de las Escrituras? Catecismo General numerales 120 y 138. El canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. 21. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Numerales del Catecismo General 121 al 123. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente, dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo Salvador del mundo. 22 o 22. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? Numerales del Catecismo General 124 al 127 y el 139.
El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En él los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia. 23 o 23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Numerales del Catecismo General del 128 al 130 y el 140. La Escritura es una porque es única la palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. 24 o 24. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? Numerales del Catecismo General del 131 al 133 y del 141 al 142. La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos es firmeza de la fe, alimento y manantial de vida espiritual. Es el alma de la teología y la predicación pastoral. Dice el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Salmo 119 y también el 105. Por esto la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Capítulo 3. La respuesta del hombre a Dios. Creo. 25 o 25. ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? Catecismo General, numeral 142-143. El hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. 26 o 26. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe? Catecismo General, numerales 144 al 149. Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan 2 particularmente. Abraham, que sometido a prueba tuvo fe en Dios, Romanos 4:3, y siempre obedeció a su llamada. Por esto se convirtió en padre de todos los creyentes, Romanos 4:11-18. Y la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe, Fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. 17 o 27. En la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Catecismo General, numerales del 150 al 152 y del 176 al 178. Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 28 o 28. ¿Cuáles son las características de la fe? Catecismo General, numerales del 153 al 155, del 179 al 180 y del 183 al 184. La fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina,
Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios. Actúa por medio de la caridad, Gálatas 5:6, y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. 29 o 29. ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? Catecismo General número 159. Aunque la fe supera la razón, no puede nunca haber contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas tienen su origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe. Cree para comprender y comprende para creer, San Agustín. Creemos. 30 o 30. ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? Catecismo General, numerales del 166 al 169 y 181. La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela, pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos, porque efectivamente es la Iglesia quien cree de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto la Iglesia es madre y maestra. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. San Cipriano. 31 o 31. ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe? Catecismo General, numerales del 170 al 171. Las fórmulas de la fe son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe, utilizando un lenguaje común. 32 o 32. ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola? Catecismo General, numerales 172, 175 y 182. La Iglesia, aunque formada por personas diversas por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz unánime la única fe recibida de un solo Señor y transmitida por la única tradición apostólica. Profesa un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e indica un solo camino de salvación. Por tanto, creemos con un solo corazón y una sola alma todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado. Hasta aquí el tema 2 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Biografías de santos, 27 de abril, San Pedro Armengol, 1304. En guardia de Prast, Sierra de Olivos, de Avellanos y de Vides, pueblecillo cercano a la noble villa terraconense de Montblanch. Nació Pedro Armengol cuando ya el siglo XVIII daba pasos firmes por la pista del tiempo. Creció Pedro en la holganza que por algo era una de las más nobles familias catalanas. Desciende de los condes de Urgel. Soplaban buenos vientos para el reino aragonés, ya que Jaime I estaba ganándose a pulso el sobrenombre de conquistador. Caída Mallorca, liberada del moro Valencia, precisamente en el año 1238. El que se supone como fecha de nacimiento de Pedro Armengol, la nobleza feudal sentía alentar en sí todas las ínfulas de poderío y rango. Por el plácido, humanísimo paisaje tarraconense pasaban los campesinos yendo y viniendo en sus tareas, cuidando el trigo y las legumbres, mimando la uva y la oliva que habrían de dar sus zumos.
El trabajo era para ellos humildes siervos, mientras la ociosidad para Pedro Armengol, libre de infantiles cargas y sin sabores, creciendo a la próxima sombra del castillo de Montblanch. Para el niño, para el chaval, para el adolescente Pedro Armengol, quedaba el ejercicio de lides de armas justas y mando, semilla de soberbia. Crecía bajo el pecho de Pedro Armengol la semilla de la altivez. Para los nobles feudales no había barreras, ni derecho de los inferiores que guardar, ni recatos de las mozas que respetar. El noble era un ser superior, y superiores eran sus prerrogativas. Bien se estaba aprendiendo esta lección Pedro Armengol, y muy joven ya, imberbe casi, supo hacerse temer de siervos y maridos. Empezaron a correr de boca en boca las noticias de sus hazañas. Una riña vengativa con algún joven noble un día, y otro un atropello inicuo, y otro el eco de sus risas juveniles en una partida de desenfreno. Pero poco era todo eso para Pedro Armengol. Forjaba en su magín imaginadas gestas futuras, peanas para la soberbia. Los tiempos eran propicios para acuñar ensueños bélicos, y a Pedro Armengol no le bastaba ser como tantos. Quería ser el primero, sin poder encima y con poder absoluto sobre otros. Bien estaba que corrieran de boca en boca sus hazañas, pero existían otras que podía realizar y que aún aumentarían su prestigio. Además, su altanería le había malquistado con otros nobles, y el rencor de Pedro Armengol no podía tolerar enemigos. Era preciso que no existiese otra ley que la que él dictara, y un mal día Pedro Armengol abandonó sus lares y sus tierras, menguado campo para su sed de dominio, y cabalgó por tierras catalanas, por montes y prados, por valles y pedregales, por bosques y hondonadas, por riscos y ribazos, a la cabeza de una partida de bandoleros sin cesar engrosada. Ahora sí que el revuelo de sus hazañas se extendía, ahora sí que el temor a su presencia crecía, ahora sí que existía una sola ley, la del noble Pedro Armengol, convertido en capitán de bandidos. Lugarejos y casas solitarias conocieron su irrupción súbita y furiosa, pechos humanos la fuerza de su brazo homicida, pobres gentes las exigencias inquebrantables de aquel joven, apenas 20 años tenía, robusto, enérgico, cruel, renegrido por el sol y el humo de las fogatas nocturnas en las cuevas protectoras. Corría el tiempo bajo la mirada de Dios, corría el agua bajo los puentes, corría bajo el cielo mediterráneo la partida polvorienta, sudorosa, temida, inmisericorde del capitán de bandidos Pedro Armengol. Pero Dios trabaja pacientemente en sus celadas amorosas, forjando planes, tendiendo lazos, levantando la casa para que luego caiga, no abatida sino liberada, en sus manos que la estaban esperando. Dios también puso celadas de amor a aquella cabecilla de bandoleros que ignoraba entre sus aventuras y tropelías lo que le aguardaba. Si innúmeros son los caminos, también las celadas. He aquí cómo fue la preparada para Pedro Armengol. El rey Jaime I estaba en la cima de su poderío y poco antes había pacificado las tierras de Valencia de las últimas sublevaciones morunas. Fue preciso pensar entonces en la estabilización de otras fronteras, y don Jaime dirigió su mirada hacia el norte, hacia las regiones pirenaicas, sobre las que pasaba la amenaza de las reivindicaciones francesas, cuyo monarca pretendía tener feudo sobre Cataluña, heredado de los carolingios.
se imponía la necesidad de un pacto que delimitara convenientemente los derechos de uno y otro país, con las oportunas renuncias por ambas partes y la creación de lazos familiares por el en aquel entonces sólido procedimiento de un concertado enlace matrimonial. Para todo ello era necesaria una entrevista, mas la época era revuelta, la autoridad real no llegaba a todos los rincones del territorio y extensas regiones eran necesarios de distintos caudillajes que podían hacer peligrosa la ruta de don Jaime de Montpellier. Y extensas regiones era necesario de distintos caudillajes que podían hacer peligrosa la ruta de don Jaime de Montpellier. Premisa previa para el viaje era la limpieza de caminos y comarcas, liberándolos de bandidos y salteadores. El rey encomendó la tarea a un noble de acreditada fidelidad, prudencia y empuje, Arnoldo, descendiente de los condes de Urgel, padre de Pedro Armengol. Arnoldo se puso en marcha con sus hombres, dispuesto a cumplir el encargo del rey y sintiendo latir al unísono en su corazón la esperanza y el temor. Esperanza porque como padre amoroso andaba desde tiempo sobre la incierta pista de su hijo y acaso la misión encomendada le permitiera toparse con el hijo perdido, y temor porque quizás pudiese confirmar plenamente los rumores que corrían acerca de Pedro Armengol. En aquel tiempo en que las distancias eran enormes comparativamente con los medios de transporte y de comunicación, no es cosa de extrañar que las noticias que corrían sobre el joven noble que nació en Guardia de Prats fueran imprecisas y contradictorias. ¿Quién aseguraba firmemente haberle visto a la cabeza de una tropa de rufianes? ¿Quién lo negaba con parecida energía? ¿Quién lo situaba en el Pallars? ¿Quién en el Bergadá? ¿Quién en la Maresma? Combatido por el temor de que Pedro Armengol fuese realmente cabecilla de bandidos y por la esperanza de aquel temor se disipara o cuanto menos se concretase en algo menos ofensivo para su honor y su amor, Arnoldo inició el recorrido por tierras catalanas preparando el camino del rey. Y sucedió que no fue solamente el camino del rey Jaime el que preparó, sino el del rey de cielos y tierra en su ruta hacia el pecho de Pedro Armengol. Se enfrentó Arnoldo en su misión con una de las partidas de bandoleros que más quebraderos de cabeza y peligros le traían. Por la noche, a la luz de las estrellas y del rescoldo del fuego castrense, meditaba una y otra vez Arnoldo en los informes que le iban llegando y que coincidían en su mayoría en señalar como jefe de la banda de insurrectos a un hombre joven que Arnoldo identificaba con aquel hijo que un día partió de los lares y al que ya no había vuelto a ver. La amorosa celada de Dios iba concretándose y su instrumento fue una hábil estratagema de Arnoldo, ansioso de cerciorarse de sus sospechas, de modo que no se derivara daño para su hijo. La estratagema surtió efecto y el capitán de bandoleros Pedro Armengol fue desenmascarado ante su padre y perseguidor Arnoldo. La celada, el lazo se había cerrado y el otro perseguidor, el divino, cobraba la pieza tras la cual iba desde el tiempo. Por algo ha quedado en el diccionario la palabra nobleza como sinónimo de sentimientos elevados, de grandeza de ánimo. Fue esa nobleza la que salió a la luz en el joven Pedro Armengol cuando se vio desenmascarado. Aquello le enfrentó con la imagen real de sí mismo, sin velos ni engaños, y la imagen que le devolvía el espejo y aquella situación límite, no inventada, por cierto, por los novelistas de hoy, fue asaz
desagradable y la vergüenza le invadió. Ante su padre no valían simulaciones ni bravatas. No podía convencerse a sí mismo de que lo que estuvo haciendo durante aquellos años era digno de su alcurnia ni de su honra. No quedaba tras aquella evidencia, tras aquella luz súbita, que sucedía a la anterior obscuridad, más salida que cambiar. Y Pedro Armengol, un día jovenzuelo, altanero y vengativo, un día fascineroso, sin piedad y sin ley, cambió. A inicios de aquel siglo y en tierras catalanas se había fundado una orden que no podía dejar de atraer al joven noble arrepentido. Fue uno de tantos a quienes llegó la influencia de aquella ceremonia fundacional celebrada en la Catedral de Barcelona el 10 de agosto de 1218. Fue uno de tantos que se sintieron movidos por la estupenda empresa de redimir cautivos. No es raro que Pedro Armengol orientara su vida nueva por el camino marcado por la orden mercedaria. Era empresa generosa y ya se dijo que Pedro había guardado en sí, pese a sus defectos, aquel espíritu magnánimo del buen noble, aquel ánimo caballeresco, desfacedor de entuertos, aunque mucho hubiera cometido ya en su corta vida, y sobre orden religiosa por los 3 votos, fue durante un siglo orden militar lo que probablemente hubo de atraer a sí mismo al joven noble, crecido en un ambiente que tenía a la milicia como la alta ocupación de las gentes de rancio linaje. Sea como fuere, Pedro Armengol, abiertos sus ojos a la luz, entró en la nueva orden, despojado de armas homicidas, soberbias, rencores e ilusiones vanas, y provisto de un espíritu de humildad y de penitencia, que hubieron de quedar bien patentes en su vida conventual barcelonesa con los mercedarios. De las cabalgatas alocadas por tierras catalanas a los paseos meditabundos en una angosta celda iba un mundo, y difícilmente le hubieran reconocido en aquel personaje de hábito blanco los que le trataron anteriormente. Pero un espacio mucho mayor que el de una celda iba a conocer la sinceridad de sus virtudes y el temple de su ánimo generoso. Tierras peninsulares supieron de aquel hombre que predicaba la redención de cautivos, que vivía en pobreza, que iba y volvía con los rescates libertadores, liberadores de infelices presos. Tierras africanas le vieron llegar un día en frágil leño, llevado por inéditos propósitos, y tierras africanas supieron del loco la locura de la cruz, empeño a que se entregó Pedro Armengol. Si el hecho de quedarse en rehenes no era voto especial, si era cosa corriente, y aquellas palabras mercedarias posteriores: quedaré en rehenes en poder de los sarracenos, si fuere menester, para redención de cautivos cristianos, fueron muchas veces encarnadas heroicamente. Por ejemplo, por Pedro Armengol, que quedó en rehenes para liberar a dichos niños víctimas de prisión, como tantos cristianos luego de piraterías e incursiones del Moro. Pedro Armengol, aquel hombre que había puesto pavor a las gentes con la fuerza de su poder y de su brazo, dictador de leyes, se sometía ahora voluntariamente al poder de unos niños, de unos seres débiles e indefensos, y para liberarlos seguía fielmente el ejemplo de la ley de amor que dictó otro brazo, precisamente aceptando que le clavaran en el madero de la cruz. A imitación del maestro que había elegido, Pedro Armengol salvaba a unos niños a trueque de quedar clavado en una prisión. Quien conoció el dulzor del aire libre, quien saboreó en tiempos la inquietud de una noche sin fronteras y el goce profundo de moverse, respirar y vivir en unas tierras sin horizontes, conoció ahora y durante largo tiempo el aire viciado de mazmorras, ergástulas,
la invitación inalcanzable de la noche tras una aspillera, el horizonte inmediato de 4 paredes fétidas, y todo escogido voluntariamente, cautivo y víctima por su libre elección. En Bujía, la Meca pequeña de los berberiscos, estuvo Pedro Armengol al filo de la muerte en un verdadero martirio aceptado. Había salido de la prisión para conocer en la horca la ejecución de la sentencia. Suspendido estuvo en el armatoste mortífero varios días, y las gentes se maravillaban que aquel condenado no muriese, y aducían estupefactos extraños favores infernales. Favores, si más no precisamente del infierno, sino de la Madre de Dios, que le asistió y sostuvo durante los días y las noches en que Pedro Armengol permaneció en la horca, como hubo de confesar luego por obediencia, quien por amor a Dios había liberado con su sangre y su vida a tantos cautivos, se veía ahora liberado por Dios de la muerte inmediata. De aquel hecho le quedó ya para siempre, y como huellas visibles, una extremada palidez y el cuello un tanto torcido. Inescrutables son los designios divinos, pero acaso humanamente pueda pensarse que si fue salvado de la horca, fue en alguna medida porque el ciclo de su vida no hubiese quedado completo, porque Pedro Armengol había abandonado sus pasadas pasiones y testimoniando sobradamente sus virtudes. Pero ¿no convenía acaso que ese hermoso ejemplo fuese dado precisamente allí donde escandalizó, y allá a su pueblo natal, Guardia de Prats, fue a parar durante los últimos años de su vida, luego de su vuelta a la península? En aquellas tierras de olivos, de avellanos y de vides, a la próxima sombra del castillo de Montblanc, en el plácido, humanísimo paisaje tarragonense, corrieron los últimos años de la vida de Pedro Armengol, como corrió su infancia y su juventud primera. Y si entonces dejó ejemplo de orgullo, de sinrazones y de desenfreno, los habitantes de aquellas tierras pudieron ahora comprobar día a día, asombrados y quizás incrédulos, al pronto convencidos y admirados luego, el ejemplo de la caridad y abnegación del mercenario Pedro Armengol. Un día fue temido y hasta odiado, hoy era con todavía mayor unanimidad y fervor venerado. Allá donde había escandalizado, edificaba ahora. Allá donde creció su celo egoísta, se derramaba ahora su celo altruista. Allá donde mostrara sus frutos de la soberbia, mostraba ahora los frutos ubérrimos de la caridad. Allá donde se hizo temer por su altivez, se hacía querer ahora por su humildad. Cuando murió se señala la fecha en el 1304. La vida de Pedro Armengol estaba completa en su ciclo y también en sus tierras natales quedaba el testimonio fecundo de la prodigiosa transformación de aquel joven noble, de aquel noble tocado voluntariamente en cautivo, de aquel capitán de bandidos convertido en generoso siervo de los hombres por amor de Dios. Escrito de Juan Gómez. Vida de santos, 27 de abril, Santa Cita, Virgen patrona de las empleadas del servicio doméstico. Monsagrati, Italia, hacia el 1218 y muere en Lucca, Italia, el 27 de abril de 1278. Cita es una muchacha de servicio que la Iglesia venera como santa. Desde los 12 años hasta su muerte estuvo empleada como doméstica en una casa, siendo primero
tratada no muy amablemente y luego conquistando por completo el corazón de sus amos. Muerta Sita, será la familia a la que había servido la que se encargará de conservar su memoria y promover su culto. Se recogió también por escrito el testimonio de la familia sobre Sita, incluyendo los hechos milagrosos que se le atribuyeron en vida como se le atribuirían después de su muerte al comenzar el pueblo de Luca a invocarla como santa. Pero la santidad de Sita no estuvo basada ante todo en que hiciera milagros, sino en la multitud de virtudes que ejerció esta humilde muchacha, santidad lograda exactamente en el ejercicio de sus deberes laborales. Se santificó en el trabajo y por el trabajo. Su nacimiento hay que situarlo hacia el 1218, en Monsagrati, una aldea de las cercanías de Luca, en un lugar campesino y modesto, que le transmitió a Sita un profundo sentido cristiano de la vida. Sita era una niña dulce y modesta que al llegar a los 12 años siguió la suerte de tantas aldeanas en su clase social y de su tiempo, irse a la ciudad a ganarse la vida como chica de servicio. La familia con la que se coloca es la familia Fatinelli, adinerada y bien situada socialmente en Luca. Sita es desde el principio una criada escrupulosamente en el cumplimiento de sus deberes, en los que ponía el mayor empeño, pero empezó a tener un pero ante sus amos. Las obras se las daba a los pobres, y a veces algo más que las obras, porque su corazón sensible no resistía a ver a gente hambrienta a la puerta de una casa donde había de todo. Claro que ese todo no era suyo, pero Sita intuía que en la extrema necesidad los bienes sobrantes deben ir a los pobres. Esta caridad le nacía a Sita de su intensa vida de piedad, para la que sacaba tiempo una vez cumplidas todas sus tareas domésticas. Sita consideraba que su trabajo era la misión que el Señor le había encomendado y la realizaba, según dice el apóstol, no como quien sirve a los hombres, sino a Dios. Efesios 6, 7. Muy de mañana se levantaba para hacer oración, restando esas horas al sueño y haciendo por tanto de sus devociones no fueran a expensas de sus deberes como criada. El Señor permitió que su buena conducta no significara un aprecio inmediato de la familia ni de sus compañeras. Recibió no pocos desprecios de sus amos, consistentes en represiones, gestos desabridos, palabras hoscas y duras, y por parte de las otras criadas de la casa no faltaron incluso calumnias, acusándola de faltas que ella no había cometido. Sita no se defendió ni devolvió insultos ni se insurreccionó contra el trato injusto de sus amos. Consideró todo ello como parte de la cruz con la que debía seguir a Cristo y se ofreció al Señor para que en ella se cumpliera su divina voluntad. Permaneció en la soltería porque quería ser virgen del Señor, y aunque su virginidad no estuvo consagrada por los votos religiosos, la suya fue una ofrenda íntegra y perfecta, viviendo con total recato su entrega al Señor. Sita perseveró años en esta vida de piedad y trabajo, cumpliendo en el estado seglar el hora et labora de los monjes con rara perfección. Su capacidad de oración y trabajo estaba acompañada por una gran capacidad de paciencia y fortaleza en la que maduró. Esta conducta intachable y evangélica de Sita poco a poco cambió el corazón de la familia Fatinelli con ella. Los amos empezaron a ver que Sita era todo lo laboriosa y bien intencionada
que cabía ser y que sus virtudes no merecían otra cosa que afecto y consideración. Empezaron pues a mejorar su trato hacia ella y a darle muestras de estima hasta que decidieron ponerla al frente del servicio, que por su parte también había evolucionado en su actitud hacia Sita. Se vio así Sita como el ama de llaves de la casa, encargada de dirigir todos los servicios que en ella habían de presentarse. Esta nueva situación no la alteró en nada su laboriosidad, su modestia, su humildad y su espíritu de compañerismo. No se sintió superior a los demás criados, sino siempre una leal compañera. No solamente no se vengó de quienes le habían mirado mal anteriormente, sino que trató a todos amistosamente. Los amos le permitieron seguir sin dificultad su género de vida piadosa, su asidua asistencia a las iglesias para la misa y los sacramentos. La fama y la santidad de Sita empezó a correr por la Luca y empezaron a distribuírsele hechos milagrosos. La fama y la santidad de Sita empezó a correr por Luca y empezaron a atribuírsele hechos milagrosos. Tenía unos 60 años cuando se sintió enferma y hubo de guardar cama. Rodeada de afecto de sus amos y compañeros de trabajo, fallecía 5 días más tarde, el 27 de abril de 1278. Enterrada en la Basílica de San Fedriano, su tumba se convirtió muy pronto en objeto de culto que expresamente autorizó el obispo de Luca 4 años después de su muerte. Se dice que la clase popular de Luca vio en ella un exponente de sus propias reivindicaciones frente a la aristocracia. El Papa Inocencio XII confirmó su culto el 5 de septiembre de 1696. La ciudad de Luca la proclamó su patrona. El Papa Pío XI la nombró patrona de las empleadas de servicio doméstico en 1935. Escrito presentado por José Luis Repeto Retes. Infinitas gracias por escucharme y tolerarme. El Todopoderoso los proteja. Buena jornada.